Bueno, voy a ir leyendo porque si no el tiempo me persigue. Dichoso el que resiste la tentación, porque cuando haya pasado la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Si cada uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo arrastran y lo seducen. Estos malos deseos conciben y dan a luz el pecado, y el pecado, una vez cometido, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos las primicias de su creación. No. Ok, vale, perfecto. Bien, aquí en estos breves versículos tenemos dos palabras, que es la palabra prueba y la palabra tentación. ¿Vale? No me voy a parar en las palabras originales porque me va a invertir demasiado tiempo, pero lo que sí os quiero decir es que cuando leemos la palabra de Dios, ella misma en su contexto nos dice, cuando usa la palabra tentación, si realmente está refiriéndose a una prueba más que a una tentación o a viceversa, ¿verdad? ¿Qué es una prueba? ¿Qué es una prueba? La prueba es una circunstancia adversa que llega a nuestra vida, y todos tenemos en nuestra mente pues el caso de Job, ¿vale? Que Dios permite y que tiene un objetivo muy claro, y es nuestra madurez. Eso es la prueba, ¿verdad? Un ejemplo que podemos traer es, Dios sabe que yo soy una persona muy impaciente, ¿vale? Y permite que a mi vida llegue una circunstancia para que en un tiempo que Dios crea prudencial, mi vida vaya madurando y vaya entendiendo y vaya teniendo un comportamiento y una respuesta hacia esa situación, y mi madurez llega a ser hasta casi total, ¿verdad? En cambio, la tentación tiene que ver con un acto totalmente distinto y diferente. Es un acto que procede o de Satanás, es que yo no sé, yo tengo aquí esto, no, me salta aquí, tengo mal ahí. Es un acto que procede de Satanás, ¿verdad? O de nuestra propia concupiscencia. Hay una cosa que es muy cierta, Satanás no es omnipresente. Entonces no siempre está influyendo en ese pecar. Sale de dentro, de nuestro corazón, ¿verdad? Y Satanás lo que quiere de cada uno, de los que estamos aquí en esta sala en esta mañana y de todo el mundo, es su destrucción total. Quiere que todo el mundo siga su destino. Y el destino de Satanás, como todos sabemos, es el infierno. Es la condenación eterna. Y eso es lo que está procurando. Es el padre de la mentira. Y tenemos que tener muy claro esto. Dice Primera de Pedro en el capítulo 5, versículo 8, vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y esto es el diablo. Entonces tenemos que tener claro que la prueba nos ayuda, que Dios permite, nos ayuda en una etapa de nuestra vida o en muchas etapas de nuestra vida a madurar, ¿verdad? En cambio, la tentación lo que nos lleva es a pecar, como veremos en los versículos que tenemos por delante. Los creyentes, en concreto los que hemos nacido de nuevo, estamos en un peligro constante de ataques y presiones, o a través de las pruebas, pero también a través de los placeres que el mundo nos presenta, buscando esas sensaciones que nos lleven arriba, ¿verdad? Una reacción equivocada a las pruebas obstruye la madurez y el crecimiento espiritual. Así también, una respuesta incorrecta a las tentaciones nos llevan a pecar, ¿verdad? Y el primer versículo que tenemos delante
que es el 12, dice, dichoso el que resiste la prueba, porque cuando la haya pasado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. La vida de fe de los que hemos nacido de nuevo discurre a través de las pruebas que Dios permite que lleguen a nuestra vida, ¿verdad? Y a través de las tentaciones o de las concupiscencias de esos deseos que anidan en nosotros, ¿vale? Que Satanás o que nosotros buscamos, ¿verdad? En medio de este conflicto, los creyentes debemos caminar con nuestros ojos puestos en el Señor Jesucristo. Porque además dice el texto que la bendición es para el creyente que soporta, que aguanta y que es fiel. Y la idea es, no se ve bien ahí, sí, aquí está. La idea es ese faro. ¿Verdad? Si algún día pues os gusta mucho el temporal, os gustan mucho las olas, es paraíso de los surfistas en nuestra península, es Nazaret. ¿Vale? La ola que más grande se ha visto en Nazaret tenía 30 metros de altura. ¿Vale? Pues esos son toneladas de peso que caen sobre ese faro y ese faro se mantiene firme y estable, ¿verdad? Para que no caiga. Nosotros tenemos que ser igual que ese faro, capaces de soportar la prueba por la cual estamos pasando. Porque, ¿sabéis una cosa? Dios da poder para resistir las pruebas. El poder no está en nosotros. Como personas, como individuos, seríamos incapaces de soportar cualquier prueba, cualquier situación, si el poder de Dios no está en nosotros para llevarnos hacia adelante. Y hay personas que son incapaces y se hunden de una forma tremenda, ¿verdad? Dice Apocalipsis, escribiendo el Señor a la iglesia en Esmirna, en el capítulo 2, en el versículo 10, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El sentido del texto es que seas fiel aunque en ello te cueste morir. Eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Romanos, capítulo 8, versículo 28, dice, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 14, dice, porque esta tribulación, este estado en el cual estamos en estos momentos, dice, que es leve, aunque a mí o a ti nos parezca tremendamente grande, dice, y momentáneo, produce en nosotros una gloria cada vez más excelente y eterna. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios a nosotros. Y dice también, ¿para quién es la corona de vida? Y la respuesta está al final del versículo. Es para aquellos que le aman. Porque el que ama a Dios soporta la prueba. El apóstol Pablo, cuando estaba escribiendo a la iglesia en Éfeso, le dice en el versículo 10, en el versículo 4 del capítulo 2, le dice, has dejado tu primer amor. No dice has perdido, cuidado. No lo intentamos al revés. Dice, has dejado tu primer amor. Muchas veces cuando leemos este texto, estamos comprendiendo que fue ese momento en el cual hemos aceptado a Cristo como Salvador y en nosotros pues hay una alegría, una euforia tremenda. No es exactamente eso. Se refiere a ese amor que en el momento en que nosotros hemos aceptado a Cristo, fue depositado en nosotros el amor de Dios sobre nosotros, impregnados del amor de Dios, ¿verdad? Gobernados por el Espíritu Santo, es a lo que se está refiriendo. Y cuando dice, has dejado tu primer amor, está diciendo, has dejado, o mejor dicho, has puesto al Espíritu Santo fuera del lugar que le corresponde y no está dirigiendo tu vida. Entonces, cuando vienen las pruebas, nuestras vidas tambalean demasiado y se vienen abajo, ¿verdad? Y tenemos ejemplos claros. Y tenemos ejemplos claros en la Biblia sobre eso, ¿verdad? El amor de Dios nace en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Y ¿sabéis? Cuanto más necesitamos el amor de Dios es cuando estamos pasando por una prueba. Veamos a Pedro. A ese hombre que parece que el mundo se le rendía a sus pies. ¿Verdad? Dice el Señor,
haz que vaya. Dice, ven. Y en ese momento Pedro se hunde, porque dejó de poner sus ojos en Cristo para ver las circunstancias que le rodeaban y necesitó el amor de Dios y clamó a Dios para ser rescatado. Sadrach, Mesach y Abednego lo tenían más claro que Pedro, porque le dijeron al rey, sepas, oh rey, que realmente vamos a pasar por la prueba del horno de fuego, pero lo que tú nos pides no lo vamos a hacer. Y sabemos además lo siguiente, que en la prueba podemos vivir o morir, pero no vamos a obedecerte. Eso es lo que le está diciendo el rey. Y pasaron la prueba y salieron victoriosos y triunfantes, ¿verdad? ¿Sabéis? En medio de las pruebas tenemos que seguir con nuestros ojos en el Señor Jesucristo, confiados y esperanzados en Él y con su amor cubriendo nuestras vidas. Las pruebas, queridos, son permitidas para nuestra madurez y para nuestra bendición, y no en plan egoísta, que me las den todas, sino porque somos canales. ¿Vale? Maduramos para ayudar a otros y somos bendecidos para bendecir a otros. Dios cogió a Abraham de Ur para crear un pueblo, para tener un pueblo especial para sí, no, para ser de bendición a todos los pueblos del mundo. Y eso es lo que la prueba trae a nuestras vidas. Y tenemos que, como creyentes, empezar a entender este punto. Porque muchas veces hay situaciones en nuestra vida que nos destruyen y nos hacen un tremendo daño, y no a nosotros, sino a nuestro entorno. Busquemos y pongamos los ojos en Jesús, que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida y su paz y su gozo estarán en nosotros. Después habrá momentos de alegría, habrá momentos de lloro, habrá momentos de lo que sea, pero el gobierno de Dios estará sobre nosotros y caminaremos y saldremos victoriosos de las pruebas. Y después, Santiago sigue diciendo también algo importante. Dice el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por sus propios malos deseos que lo arrastran y lo seducen. Estos malos deseos conciben y dan a luz el pecado, y el pecado, una vez cometido, da a luz la muerte. Amados míos, no os engañéis. Las tentaciones tienen una meta y un objetivo clarísimo, sin lugar a duda de ninguna clase, sin confusión de ningún estilo, y es la destrucción de la persona. Es la destrucción total. ¿Y sabéis una cosa? Esto jamás procede de Dios. Jamás. La tentación jamás procede de Dios. Dios no nos puede inducir ni a ti ni a mí a pecar. ¿Sabéis por qué? Y voy a dar solamente 3 razones, que creo que son suficientes para ayudarnos a entenderlo, ¿verdad? La primera, porque Dios es bueno, ¿verdad? Él no quiere ni tu mal ni mi mal. Él no quiere nuestro mal. Porque si Él quisiera nuestro mal, no hubiese creado un plan de salvación tan maravilloso como el que ha creado, haciéndose hombre, viniendo a esta tierra y pagando el pecado que tú y yo teníamos que pagar. La segunda razón es porque Él es santo. Y Él, en su santidad, no está en contacto para nada con el pecado. Pero es que para nada. Y nosotros tenemos acceso a su misma presencia, porque lo hacemos a través del Señor Jesucristo y de esa sangre que Él vertió en la cruz de Calvario. Y a través de eso, Él nos ve a nosotros santos y sin pecado. Por eso nos podemos acercar a su presencia. Y nuestro Dios es justo. Y en su justicia condena al pecado y al pecador a la muerte. Y sin arrepentimiento no hay perdón de pecados,
sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Por eso es muy importante observar cuando estamos pasando por situaciones y no confundir lo que es las pruebas con la tentación, es observar la procedencia de mi situación o de mis problemas para saber si por lo que estoy yo pasando, ¿vale?, es para mí una prueba que me va a ayudar a mi madurez, ¿verdad?, o es un deseo desordenado en mi vida. Y Santiago, pues, sobre esto pone un ejemplo de la gestación, de lo que es una gestación, ¿verdad? Algo que todos los seres humanos entendemos perfectamente, que no nos vamos a romper la cabeza para entenderlo, que nos habla de un durante, nos habla de un antes, de un durante y de un después, ¿verdad? Y habla de la gestación, de la concepción, de ese acto primigenio que empieza aquí como una cosa muy pequeñita a posarse sobre mi corazón, ¿verdad? Está el durante, que después eso, poco a poco, en el tiempo, puede ser cortito, puede ser medio, puede ser largo plazo, va desarrollándose y va creciendo. Lo dice el texto, ¿vale? Está ahí en el versículo, que no lo veo desde aquí lo veo, en el versículo 15. Y cuando eso ya está gestado, ¿vale?, viene el después, que es dar a luz, y sale a la luz engendrado el pecado y como tal y como consecuencia la muerte. Y Santiago, pues, nos invita, y lo hace muy, muy claramente, nos invita a nosotros a que no nos engañemos. Nos engañamos muy fácilmente. Los seres humanos no es que engañemos a otros, nos engañamos a nosotros mismos con una facilidad asombrosa, más de lo que nos pensamos. Y Santiago, pues, nos llama en esta mañana, a ti y a mí, a que no te engañes, no me engañe. No es lo mismo una prueba que una tentación. La prueba es algo que Dios permite para que tu vida madure, para que tu vida coja sentido, para que tu vida sea de bendición. La tentación es algo que si no actuamos rápidamente nos lleva a la destrucción y hasta la muerte. Y dice más Santiago, versículos 17 y 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto, es decir, todo lo bueno, es decir, todo lo bueno, desciende de lo alto, del Padre de las luces, es decir, de ese Creador que hizo la lumbrera mayor, el sol, y la lumbrera menor, la luna, las estrellas, ¿verdad?, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Fijaos qué texto de tanto peso, de tanto peso. Y el siguiente también tiene muchísimo peso con lo que está hablando con referente a la tentación y a las pruebas. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos las primicias de la creación, de su creación o de sus criaturas, ¿verdad? Versículo 17. Dios es el Padre de las luces. ¿Sabéis una cosa? Con Él nunca vamos a estar en oscuridad. Él no nos deja en oscuridad, buscando a tientas la verdad. Él alumbra nuestra vida. Y no sé por qué, igual fue así porque lo han puesto los traductores, pero el Salmo 119 casi está en el centro de la Biblia. Y eso es un salmo que empuja, que alaba y que estimula la búsqueda, la lectura, la memorización de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque en la palabra de Dios, tú y yo tenemos la verdad. Él siempre nos da acceso a la verdad. ¿Por qué? Porque en Él no hay variación. En Él no hay variación de ninguna clase. Él es el mismo ayer, es el mismo en este momento
y lo seguirá siendo por la eternidad. Y el segundo texto dice algo muy importante también, y lo que está aquí subrayado. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y hoy la palabra, pues, de verdad, la Biblia, es algo que brilla un poco por su ausencia, ¿verdad? Y en nuestro mundo, y estoy hablando del mundo occidental en concreto, y estoy llamando del mundo llamado cristiano, ¿verdad? Se están presentando un montón de enseñanzas humanistas amparadas en la palabra de Dios, pero que en realidad son una sarta de mentiras que están llevando a las personas al error. ¿Y sabéis por qué? Porque hay un analfabetismo bíblico tremendamente grande que abre las puertas de los corazones de las personas a estas falsas enseñanzas. Por eso la necesidad, la tremenda necesidad de conocer la palabra de verdad, porque nos hizo nacer por la palabra de verdad. Juan capítulo 1, versículo 13, dice que no hemos nacido de cosas corruptibles. Y habla ahí de 3 aspectos de esa corrupción, ¿vale? Sino de cosas incorruptibles, ¿verdad? Hemos nacido de la palabra de verdad que dice, vive, es vida. Esa palabra dice, es vida, y además tiene que permanecer en nosotros siempre para que nos den la fuerza para vivir y salir adelante, ¿verdad? Y voy terminando con esto. Aquí. No, para atrás. Esto, bien, lo leo porque no me sale ahí en la pantalla. Una respuesta correcta ante las pruebas nos conducen al crecimiento hasta llegar a una madurez espiritual. Vuelvo a releerlo. Una respuesta correcta ante las pruebas nos conducen al crecimiento hasta llegar a una madurez espiritual. Ese es el objetivo de las pruebas, que Dios permite que lleguen a nuestra vida. Y además, si no entendemos unos versículos anteriores que los tocó Miguel, dice, preguntadme, ¿verdad? Y una respuesta equivocada a la tentación nos llevará a la más absoluta pobreza espiritual y finalmente a la muerte misma. Una respuesta equivocada a la tentación llevará a la más absoluta pobreza espiritual y finalmente a la muerte misma. Espero en esta mañana, en este tiempo, que vosotros en vuestra casa sigáis incidiendo sobre este texto para llegar a una comprensión mayor que yo en este corto espacio de tiempo no puedo dar. Pero que sí necesitáis saberlo para que nuestra vida, tu vida y la mía, ¿vale?, esté fundamentada en el gozo y en la paz de Dios. No en la periferia que buscamos tantas veces, porque andamos mucho por las periferias, buscando esos momentos donde nuestra sonrisa pueda llegar de oreja a oreja, o nuestra ebullición pueda estar a más de 1000 grados de temperatura. Sea cual sea la periferia, que sepas que si pones tus ojos en Cristo, la paz y el gozo jamás te van a faltar. Y cuando estés sobre la prueba, saldrás airoso y maduro. Y cuando la tentación llega a tu vida, o porque Satanás te lanzó, o porque por tu propia concupiscencia o placeres, ¿verdad?, que sepas recurrir a la palabra de vida, que sigue siendo viva, ¿verdad?, para que puedas buscar el perdón de Dios y revolver al camino y seguir siendo fiel a Cristo. Y termino con... aquí tengo un problema. ¿Puedes ponerme A través del dolor? Es una canción de un grupo chileno que escuchadla.
en esta mañana llegamos ya al final de esta reunión. Ayúdanos a ser personas coherentes, que pongamos nuestra vista en ti, nuestras ilusiones, nuestros deseos, nuestras metas, nuestros objetivos. Que tú seas el que gobiernes todo. Que tú seas suficiente a pesar de lo que nos esté pasando. Y que nuestra fidelidad en ti no varíe. Socórrenos. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Y cuida de nosotros, cuida de esta congregación. Bendícenos para ser canales de bendición y poder llevar tu gloria a las naciones. Y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.